Buenas tardes, buenas noches. Hoy, 21 de agosto, sí, de 2022. Continuamos el estudio del compendio de la doctrina secreta en su página 255 y en el esloca 17 de dicha obra. Ay, espérese. No puedo abrir la cámara. Bueno. Que no quiero que quede la grabación sin... Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. La esloca 17 nos dice: el aliento, la mónada humana, necesitaba una forma. Los padres se la dieron. El aliento necesitaba un cuerpo denso. La tierra lo modeló. El aliento necesitaba el espíritu de vida. Los las solares lo exhalaron en su forma. El aliento necesitaba un espejo de su cuerpo, sombra astral. Nosotros le dimos el nuestro, dijeron los dianis. El aliento necesitaba un vehículo de deseos, o Kamarupa. Lo tiene, dijo el agotador de las aguas, Suchi, el fuego de la pasión y del instinto animal. El aliento necesita una mente para abarcar el universo. No podemos dar eso, dijeron los padres. Jamás la tuve, dijo el espíritu de la tierra. La forma se consumiría si yo le diera la mía, dijo el gran fuego solar. El hombre naciente permaneció como un Buda, vacío, insensato e insensato. Así dieron vida a los sin huesos, a los que más adelante se convirtieron en hombres con huesos en la tercera raza. Esta es la síntesis de esta primera fase de la evolución de nuestra encarnación de la cadena planetaria, hasta llegar a esta tercera raza en la cuarta ronda. Y es donde va a haber el cambio. Y que ya vimos que tienen que ser los pitris solares o pitris agnisvatas. Los nombres varían, no importa. Lo importante es el concepto. Aquí tenemos como las jerarquías creadoras o manifestadoras, porque no hay creación, como esas jerarquías manifestadoras dan toda una serie de, cada una cumple una función. El logos es un conjunto de jerarquías y al mismo es una jerarquía. La vida, siempre insistimos, individual nada más, que pertenece al maya del reino humano, porque en realidad también sigue siendo la vida una, pero como manifestación es el único reino de los 7 que conocemos, o que más o menos se nos han explicado algo, se nos han insinuado de otro reino, y la característica única del reino humano es que tenemos una expresión individual. Los 6 anteriores van por grupos de almas grupales, pero sin autoconciencia, ni individual de las expresiones monádicas de cada grupo, ni aún colectivamente hablando. Ya la humanidad es la que genera esta autoconciencia, y de ahí hacia arriba, es decir, más allá de la evolución humana, aunque se pierde el maya de la individualidad,
o separatividad es la gran herejía en el nivel de la evolución humana. Es la que tenemos primero que acometer. Mientras estemos identificados con nuestros cuerpos y estemos sintiendo que nuestra vida es la del cuerpo físico, la del cuerpo emocional o del cuerpo mental, o aún de lo causal, que es ya la expresión de la individualidad, tiene que ser trascendido primero en dos fases, vamos a decir, intermedias, que son buddhi-manas, buddhi-atma, perdón, porque buddhi-manas sí se da cuenta que con todo lo que vamos a decir, tenga la verdadera, no le podemos llamar contacto, el verdadero conocimiento es su propia vida y no siente ya las dos vidas separadas. Y en Atman eso se hace con toda la vida de nuestra manifestación. Pero aún esos dos niveles que ya están predominantemente de la realidad de esta unidad de la vida, ya se ha vencido el sentido de separatividad en sus niveles más densos y más herejes, porque son más falsos, aunque se percate de esa unidad, no la han realizado irreversiblemente con el total, no solo de lo manifestado, sino de lo inmanifestado. Y esa esencia de la mónada se libera de la rueda de nacimiento y muerte y del ciclo humano cuando logra esa cesación total de todo sentido de separación y se integra entonces en la unidad. Pero el proceso de despertamiento de la mente, porque bien aquí se hace referencia aún a la vitalidad, al prana, que también es universal, pero cada uno lo siente individual dentro de sí, es mi vida, pero de todas maneras esa vida viene de estos lazos solares, es decir, que de jerarquía que ya tiene su realización. Ahora, las otras jerarquías inferiores que tienen que ver con el doble etérico, con el cuerpo físico, etcétera, eso ya no tienen cómo transmitir esa inteligencia. Aunque esas jerarquías en sí ya en algún nivel la tienen que tener. Este es uno de los misterios de antropogénesis y de estas jerarquías dianchohánicas, etcétera. Y sin embargo, nada más que la pueden transmitir esta jerarquía que le llamamos los pitris anisvatas o pitris solares, etcétera. Pero lo pueden hacer, parece que la condición esta de un hombre con huesos, de una humanidad con huesos, que ya llega a este punto crítico en que se desconecta su conciencia personal totalmente de lo superior, aunque tenga algunas rafagadas, pero no como inteligencia autoconsciente. Sigue siendo un Buda o sigue siendo como un animalito. O aún menos que algunos animalitos que tienen ya, cuando son domésticos, ¿no? Absorben algo de la mente humana. Y claro, eso es lo que les permite aspirar e individualizarse después. Pero se tiene que esperar esta etapa. Es parte de la ley de evolución. Creo que tiene muchos velos. Yo por lo menos me quedan muchos signos de interrogación y cada vez que uno tiene que llegar a estas partes de la obra, hay que empezarse a preguntar de nuevo. Porque los detalles son imposibles, por lo menos en mi mente, de poderlos descubrir. Y entonces el resumen del comentario de HPV nos dice, como en la estancia quinta se verá, recuerden que esta es parte todavía de la cuarta, una explicación completa, bastarán ahora algunas observaciones. El padre del hombre físico primitivo o de su cuerpo
es el principio eléctrico vital que reside en el Sol, o sea, el prana, en nuestro lenguaje después. La luna es la madre. A causa de ese misterioso poder de la luna, otro de los misterios, ¿por qué el sistema anterior o el cadáver de ese sistema anterior está en relación con toda nueva manifestación de un cuerpo para que lo habite un alma personal, que es quien puede primero descender, para que se exprese el alma individual? El ser humano tiene que llegar a un alto grado de evolución. Esto está regido todo por la luna. Y las mareas y toda una serie de ciclos de los demás reinos de la naturaleza. Pero el ciclo humano igual. Tanto la gestación en la mujer, etcétera. Todo eso depende de la luna, de sus fases, de sus cambios, de las semanas o periodos lunares. Y por tanto, de cuándo se puede también mejor concebir o gestar un nuevo cuerpo. Todo eso está regido por la luna, las cuales regula como la tiene en el desarrollo de plantas y animales. Es decir, que están en los tres reinos superiores, se manifiesta esta ley, estos aspectos de la ley que en detalle nosotros tampoco creo que quizás está entre líneas. Recuerden que a la intuición hay mucho en la doctrina secreta, que se tiene que nada más autodescubrir por intuición. Por eso es un libro eminentemente práctico, pero para la mente intelectualizada o en el nivel intelectual sin iluminación superior, sin iluminación intuitiva búdica más bien para hablar con mejor propiedad, pues parece que nada más que tiene mucho de explicación teórica. Y aunque tenga esa estructura, porque está en palabras, la intuición, es decir, Buddhi, puede denotarnos mucho. Y es cuando entonces podríamos poner en práctica, para mi entender, los aspectos más profundos de esta obra tan monumental. El viento, entre comillas, ¿no? O éter, que está cuando dice... bueno, está uno de ahora no me acuerdo, no vamos a ir atrás. Lo pueden buscar si en este o en alguno de estos hablaba del viento. Pero lo ponen entre comillas, aunque lo ponga con inicial mayúscula. Es una palabra velando la función de lo más sutil que conforma nuestra naturaleza inferior. El viento o éter, que en este caso representa al agente de transmisión por medio del cual estas influencias descienden de los dos luminares, Sol, Luna, y se difunden sobre la Tierra, es mencionado como la nodriza, es decir, la que alimenta, en tanto que solo el fuego espiritual hace del hombre una entidad divina y perfecta. Es decir, la expresión monádica humana no puede completar ni adelantar la parte superior de su expresión y por tanto integrarlo en la conciencia realizada de un ser superhumano si no tiene este fuego espiritual que lo alimenta, este viento, este éter o esta nodriza. Y fíjense que es doble, solar, lunar, los dos luminares. Esas influencias descienden a través de los dos aspectos, el masculino y el femenino, el activo del espíritu y el que manifiesta ese espíritu
o el espacio, o la luna, o la nodriza, etc. La que recibe ese alimento de la nodriza, porque eso es el espacio, que es el que altera, cruza el espíritu, el sol, pero que se refleja en la hueste de planetas, aquí representado en este caso como madre en la luna, porque el sistema nuestro de 7 planos completos procede de esa expresión de la encarnación anterior de nuestro logo planetario. Así que la nodriza, en tanto que solo es mencionado, ¿no? Este viento, este éter, en tanto que solo el fuego espiritual hace del hombre una entidad divina y perfecta. ¿Por qué? Porque hace el enlace que constituye el aspecto del espíritu que ya puede expresarse en los niveles de materia, que es la mente. El nivel de inteligencia, de entendimiento, pero que es el que abraza por el lado superior a la duada alma búdica y por el lado inferior, mente concreta, a el cuaternario, el resto del cuaternario mortal, la personalidad en su integridad. Ahora bien, ¿qué es este fuego espiritual? Que fíjense cómo yo lo pone igual, con iniciales mayúsculas, entre comillas. En la alquimia, ahora va aquí donde la intuición nuestra tiene que llegar. En la alquimia, pero tiene que ser como es natural, de nuestra autotransformación, de nuestra personalidad en el divino ser que somos, para que se reúna otra vez el septenario en la unidad. En la alquimia es el hidrógeno en general. No pone hidrógeno todo con mayúscula. Hay que empezar a comparar en química y en el nivel físico la función de este gas, el más ligero y que tiene que estar presente tanto en lo más fundamental, que es el agua, con el oxígeno, pero que está en todos los compuestos, o en casi todos al menos, pero creo que en todos. Yo no sé de química mucho, pero lo poco que recuerdo, pues está en relación de alguna manera con los elementos que forman la vida: carbono, nitrógeno, oxígeno, etc. Mientras que en la realidad esotérica, el fuego espiritual ahora, no en este velo de un proceso de autotransformación de la alquimia, pero que tiene también su función en el mundo manifestado, que nosotros no podemos tampoco todavía preciarnos de poderlo realizar en su plenitud, porque indudablemente que esto es muy profundo y muy peligroso para la humanidad todavía no espiritualizada que constituimos nosotros. Así que en la realidad esotérica es la emanación, el fuego espiritual, es la emanación o el rayo que procede de su noumeno o causa, el dián del primer elemento. Dián es una de estas jerarquías dianchohánicas del primer elemento. Hidrógeno es el elemento más, como si dijéramos, más ligero de la tabla periódica, y por tanto es causa de ese primer elemento en un nivel interno. Vuelve ella al hidrógeno. El hidrógeno es un gas solo en nuestro plano terrestre. Solo en nuestro plano terrestre.
es el padre y generador, por decirlo así, o más bien el upadi como base, como cimiento, tanto del aire como del agua, que junto con el oxígeno es que forma H2O, el agua. Y es fuego, aire y agua. De hecho, uno. Es decir, estos tres elementos que aquí no están considerados en nuestro nivel inferior, lo pone por eso entre comillas. Y hay que tener cuidado, las comillas siempre nos están llamando la atención. Aquí se está refiriendo a 3 de los 7 elementos del ocultismo. Otra de las, como si dijéramos, de los enigmas, de los aspectos ocultos de la naturaleza y del ocultismo, que nosotros todavía, yo por lo menos, no hemos podido comprender y qué relación tienen con los 3 o con los 7 elementos. Recuerden que son 3 de los 7, son los 3, representan una tríada, la primera expresión de la unidad como elemento, pero llegan a 7 en el ocultismo. Y entonces aquí vemos que aire y agua, y aún fuego, aire y agua, ya entre comillas, están, como si dijéramos, simbolizados en la unidad del hidrógeno, como padre y generador, padre y generador. Así que de hecho uno bajo 3 aspectos. De ahí la trinidad química y alquímica. Vuelve a dividirla esta ciencia que lo más esotérico fue alquimia, pero que sigue siendo el padre de la química nuestra, de nuestra expresión mayábica actual, de los, en aquellos momentos, como 70 elementos conocidos, que no llegaron a conocerse esos 70 primero por gusto, tiene un símbolo de 7 por 10, pero sabemos que son muchos más. Así que, de hecho, uno, es decir, sigue siendo la unidad de ese hidrógeno, o de ese primer elemento del diani, o diani del primer elemento, en su sentido más sutil y más esotérico, por tanto. En el mundo de la manifestación o de la materia, el hidrógeno es el símbolo objetivo y la emanación material del ser subjetivo. Pero símbolo. Ahora, ¿por qué es un símbolo? Porque hay alguna relación oculta que ya los que trascienden el nivel humano y por tanto entran en el nivel dianchohánico de la jerarquía dianchohánica del logo, pues tienen que ya haber resuelto dentro de su autorrealización. Pero fíjense cómo nos dice, entidad, ser subjetivo es entidad puramente espiritual en la región de los números. Por eso es el número de este primer elemento, o dián del primer elemento. Y fíjense, una relación con un elemento tan conocido como nosotros en química. Porque como todo es una unidad, hay toda una serie de interrelaciones que solamente en el nivel de esa unidad podremos realizar en su totalidad de significados y de funciones, porque indudablemente tiene que estar. Pero figúrense si con lo que tenemos nosotros de conocimiento tan limitado, no hemos llegado a dominar para el bien
el conocimiento que ya le hemos arrancado a la naturaleza, al átomo, etcétera, etcétera. Ya esto es el mismo elemento que lo seguimos estudiando. Y estamos en el peligro de destruir nuestra civilización, no la humanidad ni la Tierra completa, pero sí nuestra civilización, si no logramos elevarnos a un nivel superior de indañabilidad, o al menos de disminuir las expresiones inferiores que hoy separan a los seres humanos, al reino animal, que lo también dañamos, al reino vegetal, que lo hemos también atacado inmisericordiamente. Si no rectificamos eso primero, indudablemente esto no lo podemos comprender tampoco. Y es lo que siempre hay que insistir. El primer paso en teosofía es purificación. Es poder desarmarnos de nuestra capacidad de hacernos daño y de hacer daño a los demás. Que son dos caras de la misma moneda. Por eso, estos nómenos o esta verdadera causa, porque en el fondo podemos ponerlo en plural en cierto aspecto, pero en singular desde el punto de vista de la unidad, pues nosotros no podremos llegarnos a la sabiduría de ese ser subjetivo como es el hidrógeno, si nosotros no alcanzamos primero la purificación que impida que nos veamos arrastrados a usar ese conocimiento que ya es sabiduría de una manera dolosa, de una manera dañina. El siguiente orden en líneas generales puede verse en la evolución de los elementos y de los sentidos, ambos con mayúscula, o en el hombre, pero puesto todo con mayúscula y entre comillas, es decir, en la humanidad, cósmico, terrestre o espíritu, y el hombre físico mortal. Entonces nos da un cuadro que está en Antropogénesis y que nosotros indudablemente lo vemos nada más que en nuestra cáscara física, porque no es posible que nosotros lo realicemos en el nivel espiritual. Aquí se marca cómo el ser humano o la humanidad en la primera raza se movía en un solo elemento, el éter no se había densificado. Nuestro planeta, aún en esta cuarta ronda, lo suficiente como para que nosotros pudiéramos manifestarnos en cuerpos densos y nada más que teníamos un sentido. El sonido, que actualmente lo percibimos por el aire. Por tanto, el oído, que es su órgano, pues era percibido en el éter. Cosa interesante. Actualmente nosotros no percibimos el sonido etérico, ni en la música de las esferas, como se le llama poéticamente, etc. Y sin embargo, aún del movimiento del aire, tenemos nada más que una grabación que nuestros tímpanos y después nuestro sistema nervioso central, a las que llegan las vibraciones que el tímpano reproduce, interpretamos como sonido, música, ruido, lo que sea. Necesitamos del aire. Pero en realidad, en un inicio, ese oído nada más que percibía por el éter. Ya en la segunda raza sí se manifiesta este segundo elemento de los 7 elementos esotéricos o místicos, como le querramos llamar, como aire. Y entonces se desarrolla el segundo de nuestro sentido, el que le sigue en importancia también a nuestra naturaleza hoy física, que es el tacto. Entonces la segunda raza, por tanto, tenía sonido y tacto.
La tercera, que es esa lemur donde vamos nosotros a completarnos cuando alcanzamos ya la densidad material suficiente para que nuestra estructura tuviera huesos. De ahí el símbolo de la costilla, y Adán es el elemento del fuego o luz. Y por tanto, la humanidad tiene vista. De ahí las tradiciones de la vista psíquica a través del tercer ojo, que no era en la frente, pero bueno, eso fue una licencia poética, o un velo de la Ilíada y la Odisea. La vista, sonido, tacto y color, que es lo que podemos ya distinguir, no solo la luz, sino todos sus colores cuando pasan por cualquier nivel de descomposición de la luz blanca solar. El cuarto elemento sería el agua. Es el gusto, el que nosotros tenemos como sentido. Y entonces tendríamos sonido, tacto, color y gusto. La quinta tiene como elemento ya la tierra. Y entonces agregaríamos lo que llamamos el olfato. Y ahora tenemos 5 sentidos, todos los seres humanos, porque recuerden que la evolución física, y está señalado por HPV en Antropogénesis, muchos le saltan y después siguen hablando de muchas razas sobre la Tierra. Físicamente, no. Que evolutivamente sí, pero hay que ver y hay que llegar al cuerpo causal. Recuerden eso también. Y ella explica en la segunda raza, no lo vuelve a repetir, en Antropogénesis, que la segunda raza absorbió inmediatamente a la primera y ya el cuerpo que tuvo toda la raza humana durante la primera etapa, ya entonces empieza a tenerse que renovar por el proceso de exudación, por la raza del sudor, como se le llama la segunda raza. Y es porque ya los cuerpos eran temporales, pero la primera raza no. Era tan sutil que estos cuerpos no tenían que renovarse. Ahora, enseguida que empezó esos cuerpos renovables, ya tenían inmediatamente los dos sentidos, y el cuerpo pasa a ser propio de la segunda raza. Así pasó con la tercera, la cuarta y nuestra quinta. No hay ninguna raza sobre la Tierra o ningún grupo racial sobre la Tierra que tenga 4 sentidos. Todos tienen 5, porque la evolución física se marca en el primer gran impulso que el Manu le da a la manifestación de esa raza. Ahora, como no todas las mónadas que componen nuestra humanidad actual han evolucionado todas, ni al mismo ritmo, ni empezaron al mismo momento, porque cada individualización creó un grupo en cada etapa de las postrimerías de la cadena lunar, y vinimos como 7 grandes grupos monádicos. Solamente el primero era el que tenía mayor avance, y el último grupo fue el que se fue incorporando con animales que no habían logrado individualizarse en la cadena lunar y que pudieron individualizarse en las 3 primeras rondas y en las 2,5 primeras razas de esta 4ª ronda. Y todos se fueron incorporando a las almas humanas, pero son las que no pudieron recibir una gran dosis de inteligencia, porque eran los que se describe así cuando veamos ahora los pitris que despiertan la inteligencia en la humanidad actual. Eran de cabeza cuadrada, un símbolo como es natural. No es que tuvieran una cajita arriba, pero sí en el sentido de que no tenían la capacidad de asimilar la inteligencia que tuvieron en primer lugar la primera clase de mónada, que alcanza en la misma tercera raza raíz
la liberación de la rueda de nacimiento y muerte y la perfección. Y el pase más allá del nivel humano. Es decir, que constituyeron ya nuestra primera jerarquía protectora de adeptos en los que pudieron ellos constituirse, porque hubo los más grandes niveles de conciencia tuvieron que ser, como es natural, asumidos por mónadas que venían de otras cadenas planetarias. Como pasó con los Pitris Anisvatas, que vinieron como evolucionados en otra. Nuestra tierra no lo había dado, lo dijo ahí. Esta es loca. El espíritu de la tierra dice, nunca lo he poseído. Ese fuego de la inteligencia para poderlo transmitir. También tengamos cuidado de no tomar las cosas el rábano por las hojas, porque podemos confundirnos enormemente. Y continúa el comentario, o el resumen del comentario. Como se ve, cada elemento, éter, aire, fuego, agua, tierra, añade a sus características propias, que son ocultas, no lo que nosotros hoy vemos como esas expresiones físicas, con esos nombres, las de su predecesor. Es decir, que como elemento, ese elemento es un elemento diferente, pero con características, en el caso del aire, doble, éter, aire. En el caso del fuego, triple, éter, aire, fuego. En el cuarto, no es solo agua, sino son las características de los tres anteriores más el de ella. Y en la de la tierra, pues igual. Quedan dos elementos, ustedes saben, que se irán manifestando. Primero, no integralmente en las dos últimas razas, pero que sí se completarán en la siguiente ronda. Porque en realidad esta es la cuarta ronda. En la quinta se va a manifestar plenamente otro elemento más, en la sexta otro y en la séptima el último. En el sentido oculto de estos elementos, o bien la relación que tiene que haber entre ellos. Se mantiene por eso la terminología de los elementos físicos que nosotros vemos, pero obviamente no estamos por lo menos yo, en condiciones de podernos contestar todas las preguntas que surgen de estas consideraciones. ¿Por qué hay un quinto elemento que ya se considera como de los 5, correspondiente con los 5 sentidos? Porque estamos en la quinta raza, porque ya se despertó desde la cuarta y desde finales de la tercera la inteligencia, y eso parece que tiene que ver también con los elementos, pero en realidad los 4 elementos que nosotros podemos ver son los últimos 4. Bueno, el aire no es visible, pero es perceptible. Pero ya el éter, ustedes saben que será visible al final de estas razas y de esto, pero no fíjense cómo la ciencia lo ha mantenido como hipótesis. Claro, el éter del hipotético de la ciencia y aún de ciertos aspectos de la densidad de la materia, no creo que sea lo mismo. Aquí tiene que haber otro en el sentido oculto de los 5 elementos, pero indudablemente la quinta raza permite que nos relacionemos con 5 de los elementos y con 5 sentidos correspondientes en cierto nivel al elemento oculto y en otro, como les dije, el sonido al aire físico, etcétera, etcétera. Y van aumentando por eso, porque la evolución necesita de organismos que puedan responder a mayor cantidad de vibraciones, tanto sensuales como internas. Porque claro, todo eso también está en relación con capacidades de avanzar evolutivamente.
Y allí también tiene que haber una serie de, como éramos, de interrelaciones entre lo externo y lo interno, entre lo físico y lo interno espiritual y la totalidad de la evolución de toda la mónada o de toda la expresión de la vida una en esta encarnación del logo planetario. Así que bueno, volviendo al comentario, como se ve, cada elemento añade a sus características propias las de su predecesor, así como cada raza raíz añade el sentido característico de la raza anterior. Es decir, que va aumentando en un sentido y toma de las razas anteriores sus sentidos anteriores. Es decir, que no es que haya, por ejemplo, en nuestra quinta raza, nada más que el olfato, sino que hereda a todos los otros y quizás de una manera no exacta a como las otras razas, porque cada raza también va aumentando su respuesta a los elementos y a los sentidos de esos elementos. Eso está en relación con cosas de la evolución que obviamente no podemos medir por las palabras físicas y por los sentidos físicos y los elementos nada más que en sentido físico. Lo mismo sucede en la creación septenaria del hombre. Fíjense que no hay creación y sin embargo ella usa la palabra y no lo pone ni entre comillas. Porque la expresión septenaria humana también tiene todos estos misterios en toda esta interrelación entre la unidad que sigue siendo y su expresión múltiple que mayábicamente proyecta, porque sigue siendo una unidad. Y entonces esa creación septenaria del hombre que se desarrolla gradualmente en 7 etapas y sobre los mismos principios. Cada principio aumenta su calidad de expresión y hereda o adjunta o combina con los otros principios que antes quizás no podían expresarse de la misma manera. Claro, esto también es un misterio. ¿Cómo puede llegarse a la perfección humana como llegaron la primera séptima parte o séptima división de las mónadas humanas o de las mónadas humanas o de expresiones monádicas humanas? Recuerden que la unidad no se puede nunca. Que llegaron con nada más ese gran despertamiento, claro, en ellas que eran almas muy avanzadas, porque eran la séptima parte más avanzada de nuestra humanidad. Pues los pitris, la mayoría se encarnan en ellos y se funden con esos seres. Otra de las preguntas que están en las que le hicieron HPV cuando en la Logia de Londres realizó aquellas sesiones de lo que se llamaron transacciones primero de la Logia Blavatsky. Y hay esa pregunta. Y entonces desapareció el ego de esta parte de la humanidad que tenía ese gran avance. Y ella dijo, no, se fundieron los dos en uno. Porque nosotros conseguimos que la separación es esencial o que es para siempre y no es así. Y eso tiene otro misterio igual. Esa respuesta de HPV, no, se fundieron en uno. Ellos no desplazaron los egos de la humanidad terrestre. Ellos venían de un nivel enorme, pero indudablemente una jerarquía que cumple una labor como esta estaba también avanzando con ellos. Y algo sucede cuando pueden hacer ese misterio, entre comillas, de una fusión total con los egos de nuestra humanidad, es decir, de la humanidad terrestre,
que venían de la luna, ya como seres individualizados. Recuerden, esos son los que abren toda nuestras etapas de evolución desde la primera ronda, etcétera. Es decir, hicieron un trabajo que nosotros mismos no podemos medir con nuestra información y mucho menos con nuestra mentalidad actual. Así que esto es parte del misterio de esta obra y de antropogénesis en específico. Y pasamos a la estancia quinta. Esa era la última parte de la estancia cuarta. Esta es loca 17, como ustedes ven, está llena de una sabiduría más allá de nuestro intelecto. Entonces va a pasar ella la evolución de la segunda raza. En realidad, la estancia cuarta nada más que describe esta primera raza humana con esos cuerpos que no cambiaron, con esa vida que no conoció la muerte, pero con esa sutilidad nada más de un nivel etérico y de un solo sentido, el oído, que oía etéricamente. Insisto, no había aire. 18. Los primeros, o sea, la primera raza, fueron los hijos del yoga. Sus hijos, los hijos del padre amarillo y de la madre blanca. En el comentario posterior, la sentencia se halla traducida como sigue, porque esto la verdad que es muy enigmático, como es natural. Los hijos del sol y de la luna, los niños de pecho, del éter o el viento. Y el inciso A sigue, bueno, eso lo ponen como inciso A. Eran ellos las sombras de los señores. Ahí es el inciso B que después veremos. Ellas, las sombras, se dilataron. Los espíritus de la tierra las revistieron, porque esa es la parte ya que va a expresarse en un nivel físico. Las solares las calentaron. Recuerden esto está casi repitiendo lo que habían hecho en el comentario de la 17. Esto es, preservaron el fuego vital. Recuerden, los las solares lo que dan es el fuego eléctrico, lo que llamaríamos ahora prana. El fuego vital en las nacientes formas físicas. Los alientos tenían vida, pero no tenían entendimiento. La mónada no puede penetrar hasta estos niveles mientras no tenga el puente de la inteligencia mental. No tenían fuego ni agua propios. Esto lo pone ella como el inciso C. Vamos a ver entonces el inciso A. Recuerden, en relación con esto, la tabla esmeraldina, esto está en latín, de Hermes, que ustedes saben que se descubrió y que está publicada. Ella misma hizo comentarios sobre esta tabla esmeraldina, cuyo significado esotérico. 7 claves. La cosa única que en ella se menciona, en la tabla esmeraldina, habla de cosa única, entre comillas, que en ella se menciona es el hombre. Es decir, la humanidad, porque pone hombre todo con mayúscula, como es natural. No se está refiriendo a un solo ser, pero sí a la unidad, como es natural, que todo constituye desde el punto de vista de la realidad y no desde el punto de vista de la aparente expresión monádica dividida de millones de mónadas. Se dice, ahora cita de la tabla esmeraldina, porque vuelvo a ponerlo entre comillas, el padre de esa cosa una y única es el sol, su madre la luna, lo que vimos en la parte superior de
la Shloka 17. El viento la lleva en su seno, que es el éter, y su nodriza en la tierra ardiente. Fíjense cómo aquí se reflejan ya esta aparente multiplicidad de elementos que se corresponden con la constitución manifestada en varios niveles que llegan a ser centenarios, aunque todavía no llegan, porque falta el puente de la mente en la humanidad. En la interpretación oculta de eso se añade. Fíjense que ya está mezclando ahora la estancia con comentarios o explicaciones que le daban a ellos los discípulos, como ella que estuvo allá 7 años para poder salir al mundo, aunque no completa, pero salir al mundo a hacer esta labor. Ustedes saben lo que es un ser que tiene que dejar garantía de sí mismo y por tanto no está completa en el mundo. Y nosotros, ¿cómo se llama? Superficialmente criticamos sus cosas que no nos gustan o que no entendemos. Y el fuego espiritual es su instructor. En el sentido de instructor. Recuerden que el unimaestro, de acuerdo a la voz del silencio, somos nosotros mismos. Cuidado con proyectar fuera de la unidad lo que es la unidad. Y esa es nuestra tendencia mental. Probablemente la mente todo lo divide. Este fuego es el yo superior. El yo espiritual. ¿Ven? Por eso es nuestro instructor. Es el unimaestro. O lo que está reencarnando eternamente bajo la influencia, porque claro que no puede actuar directo, no solo en estos primeros momentos era casi, vamos a decir, total, porque no tiene el puente, pero aún con el puente de la mente, ¿cuántos disparates hacemos como personalidad? Así que lo que está reencarnando eternamente bajo la influencia de sus yoes personales menores, cambiando a cada renacimiento, cambiando hasta donde podemos, porque nosotros mismos no solo creamos los escándalos, sino que precipitamos que kármicamente muchos de ellos impidan o estorben la asimilación de nuestra parte superior, aun cuando hayamos llegado a cierto grado de progreso, pero que lo estorbamos con nuestras imbecilidades personales. Porque el karma tiene entonces que cumplir si nosotros lo precipitamos a través de hacer más errores que mantener nuestro logro de progreso interno. Así que este fuego es el yo superior, el ego espiritual o lo que está reencarnando eternamente bajo la influencia de sus yoes personales menores, cambiando a cada renacimiento, lleno de tanja o deseo de vivir. Tanja es la última de las kleshas, de acuerdo a la división de Patanjali en los Yoga Sutras. Como no podemos expresar nuestra realidad como mónada, como no podemos expresar su sabiduría, caemos en avidya, en ignorancia. Al estar en la ignorancia de que la unidad es todo, que somos la unidad, y vernos en un cuerpo separado, viene el egoísmo. Porque queremos defendernos, vemos la fragilidad de nuestra expresión, pero la confundimos con que somos nosotros mismos. Y entonces empezamos a ver lo que nos atrae para tratar de proteger ese cuerpo y esa personalidad, o rechazar lo que no nos gusta, lo que repelemos, y eso nos lleva
al fuerte deseo de vivir que vemos aquí, ese estanja. Y es donde estamos encallados la mayoría de nosotros. Yo quiero vivir aquí aunque esté en una cama, aunque esté boqueando, aunque no me pueda ni expresar ni mover, pero yo me apego al cuerpo mientras el cuerpo tenga una sola expresión de vida. Es una ley extraña de la naturaleza, que en este plano la naturaleza superior espiritual tenga que estar, por decirlo así, esclavizada a la inferior. Pero es porque no hemos mantenido la vista en lo alto, la vista en nosotros, en el verdadero ser, sino enfocada en nuestros cuerpos, enfocada en nuestra naturaleza inferior, y nos esclavizamos. ¿Por qué? Porque ella tiene una vida inferior que se llama elemental, y que un ser humano desalmado refuerza como elementario, y así sucesivamente. Y nos esclavizamos, aunque comprendamos que nos esclaviza. Pero no buscamos el verdadero centro que nos llevaría a la sabiduría para ser dueños de nosotros mismos, otra vez. De nosotros en nuestra integridad. Pero bueno, parece, y es extraño, y es una ley extraña, a menos que el ego se refugie en el Atman, que es el centro que está en nuestro corazón, en nuestro verdadero centro de conciencia, el todo espíritu, porque Atman es lo único que es todo espíritu, no tiene cuerpo que lo ate, y se sumerja por completo en su esencia, en la esencia de Atman. El ego personal puede incitarlo hacia el funesto fin. Y la personalidad está continuamente, a través de su más grosera y prevalente vibración, arrastrándonos hacia eso, el funesto fin de la personalidad. Porque si nada más que respondemos durante la vida a la esclavitud de los deseos de la inferior, de la ceguera de la inferior, no vamos a tener ni de bachán, apreciable al menos. Esto no puede comprenderse por completo, a menos que el estudiante conozca el misterio de la evolución, que procede por 3 líneas. Aquí donde está el 3 en 1 de cada ser humano. Espiritual, la de ese Atman, la de ese espíritu. Psíquica, que es la que puede usar la mente para unirse con Atman. Y física, que si nos dejamos arrastrar por ella, o por nada más que la parte psicofísica, hace de cada encarnación un fracaso. ¿Tiene un párrafo largo? No, no podemos, porque nos llevaríamos más tiempo de la hora. Así que vamos a tenerlo que dejar aquí. Déjenme anotar porque si no, siempre estoy confundido y siempre me voy atrás, como es natural, a que dentro de la quinta estancia, en la página 268, no, 58, porque son 40. Son 40 páginas que tiene al inicio. Final del anterior. Lo que impulsa. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz,
paz a todos los seres. Adelante, Ernesto. Dime, mijo. Sí, hermano. Dice que lo que la Argentina necesitaba era un vehículo de desechos en Camarupa. Lo tiene, dijo el agotador de las aguas. Sushi, el juego de la pasión y el instinto animal. Hermano, ¿me puede decir algo de ese sushi, ese agotador de las aguas? No me acuerdo. Hay que buscar. Sé que hay algo más, pero quizás está en la obra completa o algo así. Claro, agotador de las aguas. Es una función que está simbolizada, pero no me acuerdo. Yo te soy sincero. No te puedo decir en este momento. Perdóname, pero yo soy sincero cuando no me lo sé. Dime otra. Y busca tú, porque tú eres buen buscador, mijo. Busca en la obra completa. O en el glosario. Dime, mijo. ¿Ya puedo? No te oigo, Ernesto. Hola. No, tu voz se partió y ahora no te oía nada. Acércate otra vez a ver. No se oye. Vamos a pasar a Georgina y mira a ver si puedes. Ok. No se te oye. Parece que tú tienes problemas con el micrófono, porque ya el otro día me pasó. Georgina, abre el micrófono y dime, mí. Gracias. Esta clase me parece muy interesante cuando hablan que el día de Diayan, yo no puedo pronunciar Sí, el primer Dian o elemento. Diani es como más o menos lo El pronunciamos. Yo Diani. tampoco sé sánscrito, Ok, así que no te garantizo que sea distinto, pero bueno. ok. Diani, del primer elemento. Ajá. Cuando habla del hidrógeno me parece muy interesante porque efectivamente el cuerpo humano está conformado por carbohidratos y lo que nos enseñaron en la escuela era el famoso chon, aunque ahí lleva un nitrógeno que Sí, no entraría en esta función. pero el nitrógeno es otro de los elementos químicos profundísimos en significado, etcétera. Exacto. Yo no sé nada de esto, pero sí Bueno, sé. yo El sí, nitrógeno tiene también función y aparte mira todas las características. La sí, bomba sí, sí. de Y los hidrógeno y el enlaces nitrógeno, y todas esas todo, son peores que todo lo demás en y cuanto los enlaces y a todo usarlo me para destruir. pareció, sí, me Sí, pareció muy interesante sí, porque claro. no tenía esta percepción, esta concepción, hasta Correcto. ahorita que vi la tabla, cuando habla del aire, cuando habla del fuego, cuando habla del agua, obviamente son elementos de carbono con hidrógeno mezclados en diferentes proporciones y está muy interesante, la verdad, ¿eh? Y me encantó mucho. Y bueno, creo que no, yo no tengo nada que agregar, solamente cuando habla de los noumenos. No, menos causa, son los causas de los fenómenos. Fenómeno Gracias. es una causa y fenómeno es su efecto. ¿Ok? Gracias, Gaspar. No, gracias a ti. Y sigue investigando porque el que conoce química y eso, pues, que adelante. Dime, Ángela. Sí, buenas tardes, hermano. Entré muy tarde porque usted sabe, estaba en la otra clase, ¿no? Pero No importa, no importa. yo, La oyes después por la grabación. yo la oigo después, sí. Me llamó la atención en la tabla esmeraldina. Su nodriza es que lo cobija, pues la tierra ardiente. ¿Qué quiere decir con tierra ardiente? No es la tierra como la conocemos ahora, sino bañada por foado. ¿Qué quiere decir eso? La tierra ardiente. Si me No, lo... por eso, mira, todas estas cosas no tienen sentido exclusivamente físico. Ya. Estar hablando de una relación entre dos elementos esotéricos, que a uno se le llama tierra y al otro fuego, pero no hay ninguna, no es tierra de tierrita, ni es encendamos un fósforo. Y luego, estas combinaciones tienen, figúrate, si el elemento sencillo no podemos distinguir entre el elemento físico y el elemento esotérico, obviamente yo por lo menos no puedo, pues imagínate la combinación de ambos. Parece ser que tenga que ver una relación entre sus dos funciones, los dos sentidos y otras cosas más. Si no tenemos la intuición
Ajá. Quizás buscando otros aspectos, sobre todo en la obra completa. Porque cuando Otra ya analogía. queremos hacer una investigación intuitiva, tenemos que ir a la obra completa. Ya. Yo lo que quiero presentar aquí, por el compendio, aparte que fue lo que me dio, como si dijéramos, mucha oportunidad en la última etapa, sobre todo que yo estuve en Cuba, que no había cómo comprar los libros, y una hermana se, vamos a decir, me apoyó para poder entregar en hojas copias del compendio. Pues se pudo abrir vamos a decir, la puerta a un estudio. Después el hermano que quería seguir iba a la biblioteca, que sí tenía de la sección, sobre todo, bueno, y la logia Dharma de Matanza también tenía la obra completa, y en la biblioteca de su logia o en la biblioteca de la sección, pues podía encontrar ya todo lo que no, pero se le abrió, como si dijéramos, la puerta a que perdieran el miedo a la doctrina secreta y que supieran que el que profundiza llega, si cambia su vida, a poder intuitivamente descubrir lo más alto. Ahora, yo no lo he descubierto. Yo soy muy lerdo y no puedo profundizar al nivel intuitivo todavía, por lo menos a voluntad. Pero bueno, yo sigo y lo seguiré estudiando mientras el cerebro me dé, aunque Bueno, no nosotros me también. dé la intuición Claro. mía. No, es que como entré tarde, pues entonces estaba un poco perdida, pero hay Sí, que, lo no, voy no a ver, importa, no entonces importa. lo sigo pensando, digámoslo así. Gracias, hermano. Ok, dime, Enrique. Nada más en relación a lo que comenta Ángela, la palabra ardiente viene otras veces en la doctrina secreta, por ejemplo, también llama mucho la atención, de repente dice ardiente deseo del bien ajeno, que sería como, a pesar de que el deseo es más bien bajo que alto, al ser ardiente es como un deseo espiritualizado. Entonces la tierra ardiente también puede ser la parte espiritualizada de la tierra, a pesar de que el elemento sea denso, supongo que va un poco por ahí. Entonces se mezcla el Correcto. espíritu puro con la parte espiritual de la tierra. Pero bueno, no quiere decir que sea así, pero es No, una y claro, mira, posibilidad. que se usa la palabra ardiente no solo aquí en ocultismo y eso, en la Biblia, zarza ardiente. Sí, Gracias. sí, la zarza de Es Moisés. decir, que eso tiene, Y como es si dijéramos, permanente. una enorme gama de significado. Y Sí, sí. tiene que ver con cosas superiores, indudablemente. La tierra tiene que ver con un nivel todavía. Eso, sin embargo, como tú lo ves, el fuego está antes en cuanto a manifestación, pero recordemos, y que viene en una parte de este capítulo, si mal no recuerdo, que viene que hay no solo los 3 niveles de evolución, sino el doble sentido de ambos, de los 3. Es decir, que cuando un arco viene descendiendo, hay otro que va reascendiendo. Y cuando ese que va reascendiendo tiene que conjugarse con alguna de las cosas del nivel de descenso. Y por eso las 3 evoluciones van constantemente Sí, interconectándose, porque hay que llegar a la unidad. en espejo, claro. Y otra cosa en relación a lo de Ernesto, Gracias, Enrique. lo que dijo Ernesto hace un momento era Sí. que a veces el agotador de las aguas aparece también como agotador, como secador de las aguas, o como tiene 3 o 4 sinónimos que luego se traducen en esas 4 vías, entonces le va a costar trabajo encontrarlo. Yo en algún taller que tomé era uno de tantas jerarquías que cuando se va a terminar un ciclo en la tierra, lo que hacen es secarla o inundarla o lo que fue. Entonces hay varios que se dedican a eso. Que creo que por ahí va el tema, pero cuando lo busques, Ernesto, seguramente vas a encontrar 3 o 4 sinónimos. Vas a tener que encontrar los sinónimos, si no, no lo vas a encontrar. Como en el Correcto, porque Génesis, son podría varias ser como cosas dice en el que Génesis. se entrelazan. Y también me parece que está en relación con los ciclos. Tú sabes que se hablan de los diluvios, ¿no? Porque aunque haya un ciclo por fuego,
De todas maneras, el agua siempre está en relación con el hundimiento de un continente porque se hunden en el océano. Y entonces, esto tiene que estar en relación también con los ciclos de la raza, de las subrazas, de una serie de aspectos. Pero esto es muy complejo y yo, por eso, dar una respuesta, habría que hacer un estudio para esto, que tuviéramos horas y horas y horas, yo no tengo ni el tiempo ni ustedes tampoco. Ernesto, ahí en tu otra, tienes mejor micrófono, mijo, mira, a ver, ábremelo. ¿Escucha ahora? Ahora sí, mijito, ahí sí. Dime. Así, hermano, en la Loca 18, aquí vimos algo sobre la tabla esmeraldina de Hermes. Unos dicen que tiene 7 claves, nos dice Elena aquí, y es un portal. Hermano, esa tabla es de jade. ¿Qué significa? ¿Es un gran enigma, ocultismo? ¿Qué nos puede decir la tabla? Mira, mijo, el nombre es simbólico, obviamente, y tiene que ver con ciertos principios fundamentales de la enseñanza de Hermes Trismegisto. Así que ya es igual, hace años que yo no cojo la tabla esmeraldina. Está publicada y es un lenguaje como es natural, enigmático, totalmente enigmático, mijito. Y esa es otra de las cosas que tenemos que profundizar mientras tengamos, como si dijéramos, un enigma y tratar de intuitivamente. Ahora, lo que recomendaba Enrique, ¿no? Buscando distintos significados de distintas aplicaciones o distintas circunstancias en que se habla de ese secador de las aguas, de ese que extingue una inundación o algo que tiene que ver, sí, simbólicamente con las sucesivas razas, cualquier ciclo, porque puede ser una subraza. Nosotros mismos sabemos, nosotros estamos en una serie de cambios en el globo que tienen que ver con este ciclo que está terminando, porque estamos en Kali Yuga. Luego, si no es el ciclo en que una parte del continente vaya a resquebrajarse, se sabe que hay una serie de cosas, o sea, los mismos astrónomos por un célebre volcán que hizo recientemente erupción se dan cuenta que la Tierra está expuesta y nuestro continente va a morir por fuego, preferente antes del agua, aunque se va a hundir de todas maneras en las aguas, que puede haber una mega erupción que acabe con grandes partes de los continentes. Aquí en California se habla de que esta falla de San Andrés puede en cualquier momento generar un desastre en toda esta parte del continente. Luego, es parte de nuestra posibilidad más cercana porque estamos cerca del final de este ciclo. De todas maneras, en cualquier momento puede haber algo. ¿Alguien más que desee? Bien, hermanos, entonces recuerden que en 1 hora 18 minutos vamos a estar en el ritual de sanación de la Orden Teosófica del Servicio de México y que invitamos a que todos los que puedan cooperen con nosotros para esa 4 de la tarde de aquí, que serán las horas que ustedes tengan ahora, diferencia con las 3 menos cuarto, 1:15. Y gracias a todos. Gracias, hermano, gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas Interesante, gracias, Gaspar. Gracias.